Bienvenidos a este seminario web de la Comunidad para Adaptación de Agua. Mi nombre es Johannessen y soy oficial superior de programas en el Centro Global de Adaptación. Les presentaré al presidente de este seminario web, pero en primer lugar voy a hablar un poco sobre la Comunidad de Adaptación de Agua. Somos parte del Centro Global de Adaptación, que es una organización internacional que trabaja como agente de soluciones para acelerar la acción y el apoyo para las soluciones de adaptación. Fue fundada en 2018. Nuestra oficina mundial tiene su sede en los Países Bajos, en Rotterdam, con oficinas regionales en África, Asia Meridional y Asia Pacífico. Y el Centro de Conocimiento y Investigación tienen sede en Groningen, Países Bajos. La adaptación de agua a la comunidad es una plataforma mundial para compartir el desarrollo e intercambio de conocimientos y recursos sobre el papel crucial que desempeña el agua en la adaptación. En 2023, la Comunidad de Adaptación de Agua apoyará el panel internacional sobre deltas y zonas costeras, de las cuales se hablará mucho más en este seminario web. Más tarde en el debate buscaremos su opinión sobre las actividades que podemos organizar para apoyar las islas del Pacífico específicamente y su adaptación al clima y la creación de resiliencia. Y la comunidad de adaptación de agua puede organizar diversas reuniones, debates en línea, seminarios web y intercambios para este propósito. Pero ahora, para, di- para dirigir este webinario, incluyendo el debate, me gustaría dar la bienvenida a la distinguida doctora Niti Nagapata, es la coordinadora de los grupos de trabajo de la naturaleza, clima y salud en la Universidad de las Naciones Unidas en Bélgica. Y con más de 20 años de experiencia laboral, ha liderado, coordinado y llevado a cabo proyectos transdisciplinares en varias regiones de Asia, África, Europa, América, afiliada a Oxford en Reino Unido y etiquetas en Alemania y McMaster en Canadá. También es profesora invitada en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y profesora visitante en la Universidad Estatal de Imo en Nigeria, y ha publicado más de 200 artículos. Por favor, doctor Nagapata, tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los participantes que nos acompañan de distintas partes del mundo. Estoy encantada de compartir este seminario especial en primera línea de emergencia climática de grandes espacios oceánicos y islas pequeñas. Y estamos contentos de reunir los líderes, expertos y la gobernanza del agua y profesionales de estas regiones para compartir conocimientos y buenas prácticas para el desarrollo de políticas de gobernanza y localmente de resiliencia y la adaptación. Estamos agradecidos a la comunidad de adaptación del agua por organizar esta reunión y apoyar el discurso sobre estas regiones y en estados remotos que son los más expuestos a los impactos del cambio climático. En comunidades y poblaciones de estas regiones viven en entornos vulnerables creados por catástrofes y otras perturbaciones de desarrollo. Las deficiencias de la capacidad son comunes, ya sea humanas, técnicas o financieras, y hay una necesidad de un enfoque más creciente. En esta lista de prioridades escucharemos muchas cosas interesantes de nuestros panelistas que están con nosotros, incluyendo alguna nueva correlación sobre el Plan Internacional de Deltas y Zonas Costeras para acelerar los debates que tenemos recientemente en Sharm el Sheikh, en Egipto, en el margen de la COP27, para poner la agenda oceánica en la primera línea del discurso climático y las comunidades en grandes estados oceánicos y pequeñas islas, como en las líneas principales y los que están en primera línea de la emergencia climática en su agenda. Y como prioridad quisiera presentar al primer panelista, el doctor Ami Chan, de la Autoridad del Agua de Fiji, que nos proporcionará el resumen de resultados de la sexta reunión ministerial de los ministros del agua del Pacífico y la Asociación de Aguas Residuales en el contexto de la adaptación del agua. Tiene la palabra doctor Chanen. Gracias y gracias a todos. Para presentarme, les voy a dar un resumen
del Foro de Ministros de Agua del Pacífico que Fiji tuvo la alegría de acoger hace unos días, en los que fueron el 14 y 15 de noviembre. Pero antes de esto, quisiera darles una vista general de la fase de la isla del Pacífico. Somos hogar a unos 2,5 millones de personas que viven en cientos de islas repartidas en el vasto Océano Pacífico. Y si piensan en las islas del Pacífico, pues esta región cubre alrededor del 15% de la superficie de la Tierra y tenemos mucho común en términos de los retos de soluciones compartidos. Em, Cuando se trata del cambio climático, también cabe mencionar que los pequeños estados insulares del estado del Pacífico contribuyen menos de las emisiones mundiales. Sin embargo, cuando se trata del impacto del cambio climático, nos enfrentamos a la peor parte, por lo que se celebró el sexto foro de ministros de agua del Pacífico en Fiji y asistieron los ministros y altos funcionarios que en representación de los ministros de las Islas Cook, Fiji, Nueva Guinea, Samoa, Salomón, Samoa Americana, Kitty, las Islas Marshall, Micronesia. Y creo que no es ningún secreto, y todos ustedes estarían familiarizados con el hecho que los estados insulares del Pacífico experimentan algunas de las mayores exposiciones del mundo a los riesgos de catástrofes naturales. Dentro de las últimas décadas, algunos ciclones importantes han golpeado, como Pam, Winston, Harold, Jasper, son algunos de los nombres de la última década, los ciclones que han golpeado a Fiji y otros estados insulares del Pacífico, además de dos de nuestros países hermanos, frente actualmente la sequía relacionada con el cambio climático. Así que la necesidad de la adaptación para nosotros no es un escenario lejano. Para nosotros es algo importante hoy. Una parte importante de nuestros 2,5 millones de población vive en islas rurales y remotas. Y también hay una considerable comunidad urbana informal que viven fuera de los sistemas centralizados de agua y servicios de saneamiento. Cuando se piensa en la subida del nivel del mar y en su importancia como reto para los estados insulares del Pacífico, se hace bastante obvio cuando se piensa sobre el hecho que muchos de los estados insulares del Pacífico están a pocos metros sobre el nivel del mar y más del 50% de nuestra población vive a menos 1 kilómetro de la costa, por lo que ya está teniendo impactos en los asentamientos costeros de la región. Y el foro ministerial tomó nota de este reto y llamó a la urgencia de aumentar las inversiones nacionales y regionales para apoyar la ciencia y la infraestructura para construir una capacidad local que necesitamos para construir la resiliencia climática, construir una infraestructura de resiliencia climática que permita a las comunidades y asentamientos resilientes que puedan resistir los impactos a los que ya nos enfrentamos. Además de las catástrofes naturales y necesidad de contar con otras infraestructuras resistentes, existen otros problemas graves en materia de frontera y seguridad como los que enfrenta la región, como impactos en las aguas subterráneas causado por la sequía, sobre la extracción, como así como la exclusión de agua salada, desafíos de agua superficial. También hay una gran necesidad de infraestructura y de renovación causada por los impactos del cambio climático y algo exclusivo de las pequeñas islas es Es en general el suministro. Y cuando piensa en lo lejos que estamos de la Tierra más cercana, se conoce una gran masa de tierra, el impacto de la vulnerabilidad de cadena de suministro global provocada por el COVID-19 y posteriormente a través de la guerra en Rusia está teniendo impacto el acceso a materiales de costes de los productos químicos. Por ejemplo, necesitamos para un tratamiento y esto es un reto importante para un pequeño estado insular del Pacífico. El foro ministerial deliberó sobre nuestro camino hacia la consecución del ODS 6 y el foro observó que la región de las islas del Pacífico no está en camino de cumplir los objetivos del ODS 6. Y para encaminarnos se necesitan esfuerzos en todos los niveles para dar prioridad a los datos e información sobre financiación sostenible, desarrollo de capacidades, innovación y gobernanza. Y solo para darles una idea de la necesidad de finanzas en particular, en 2017 el gobierno de Fiji hizo una evaluación de vulnerabilidad climática y el objetivo era
comprender la amenaza y lo que tenía que hacerse, por lo que el trabajo dejó claro que solo Fiji necesitaba más de 10.000 millones de dólares en inversión y que fue más allá del 2017 para mejorar la resiliencia climática de su infraestructura. Y si se observa a través de la región de las islas del Pacífico, necesitamos entre 6,5 y 9 del PIB cada año invertido en la construcción de infraestructura de resiliencia climática para poder tener alguna oportunidad en los efectos del cambio climático. Y es este tipo de inversión que simplemente no pueden hacerse actuales con bonos del gobierno. Y eso es algo que quedó muy claro y reconocido por todos los ministros del foro y pidieron a los socios de desarrollo que apoyen urgentemente la mejora del acceso a los mecanismos de financiación emergentes como la financiación del clima. No es una exageración decir que el mayor reto y lo que haría la mayor resiliencia, mejor resiliencia climática en el Pacífico sería el acceso a la financiación. El foro ministerial señaló las preocupaciones sobre el grave impacto de las aguas residuales no tratadas y parcialmente tratadas. También se debe a que el enfoque en los últimos años con el ODS 6 se ha centrado principalmente en el acceso al agua potable y a las aguas residuales. Quizás ha faltado un poco de atención, es algo que necesita atención urgente ahora. Las aguas residuales están dañando el agua dulce y los ecosistemas marinos, están afectando a la salud humana y a la pesca. Los ministros pidieron que se aumentaran los esfuerzos en gestión de las aguas residuales y saneamiento, pidiendo y están decididos a hacer los próximos 5 años como el desafío de acción en saneamiento en el Pacífico. Y esto representa un salto importante para un pequeño estado en encontrar caminos alternativos, adecuando a la solución local, pasando por alto las tradicionales etapas que atravesan los países desarrollados. Y saneamiento es algo, innovación, y es algo urgente para los países insulares del Pacífico. Y por último, los ministros del foro reconocen que la próxima votación de ONU en 2023 es un foro importante para que volvamos a alzar la voz de la región sobre el agua, y los ministros resolvieron que a través de su comunicación que se iba a presentar en la conferencia de agua de la ONU en 2023 en nombre de los ministros votantes del Pacífico representados por los pequeños países insulares del Pacífico. Muchas gracias. Gracias, doctor Shannon, por darnos un informe muy completo sobre los desafíos del agua en la región. Me alegro que haya hecho hincapié en las relaciones, intersecciones y también no ignora el papel de las aguas residuales y los desafíos de aguas subterráneas que han estado comparativamente poco reflejadas en el discurso de la seguridad hídrica. También me alegró escuchar que ha habido establecimiento de agenda y priorización de ejercicio a través de su asociación en una reunión que será convocada en marzo de 2023 por la ONU, y esperamos ver que algunos de estos temas se tomen en cuenta y se les dé el debido reconocimiento y las brechas financieras también se vean eliminadas o tratar de eliminar. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir algunas de mis opiniones de mi trabajo con este seminario web y los temas que estamos cubriendo en el ámbito de este webinario. Así que compartiré mi pantalla para enseñarles los desafíos que están encarando los pequeños estados insulares particularmente. Denme un momento, por favor, mientras les pongo mi presentación. Mientras hablamos de las oportunidades de mapeos y expectativas, entendemos que la COP27 nos ha dado algún tipo de esperanza sobre el compromiso global de salvar las brechas financieras necesarias para adaptación
y fomento de resiliencia en los entornos más vulnerables del mundo. Los dos caminos de gestionar las oportunidades y las expectativas son el mismo camino, y es un camino que podría llegar lejos y son agendas prioritarias para estas regiones. ¿Y por qué creo que esto es importante? Creo que podríamos tomar nota de todo el apalancamiento y todos los compromisos de las agendas de plataforma. Por ejemplo, el Foro Económico de 2014-2015 comenzó a poner la crisis climática en la vanguardia de los informes de crisis mundial. Al mismo tiempo, tenía un marco de posición para la acción climática, Life Below Water, o la agenda muy específica sobre comunidades costeras a través de los otros informes internacionales, apoyando esta agenda que veía más en profundidad estas regiones específicas y otras agendas multilaterales e intergubernamentales como las de ecosistema o la restauración, solo para que tengan un poco de contexto antes de que lleguemos al ODS 6 y 14, como los ven en la pantalla, sobre la relevancia de las agendas de las comunidades oceánicas costeras en el discurso de sostenibilidad. Y también hablando de la economía que proviene de estas regiones y el conjunto de objetivos para lograr cerrar las brechas tanto en la capacidad técnica como capacidad financiera y humana para tener un océano sano para todos. En, en esta línea, principalmente de acuerdos multilaterales y medioambientales, el año pasado vimos el lanzamiento de la década de los signos de océano sostenible con su ODS 10 y vimos eso con los ODS, perdón. Vimos los 10 principios que era especialmente tomando cuenta en los pequeños estados insulares en desarrollo y desafíos que son específicos a esta región. Así que con ese contexto, al mismo tiempo el discurso de emergencia climática también está tomando forma, está madurando. No hay una única definición de lo que es una emergencia climática, pero en gran medida se basa en la neutralidad de carbono para el 2030. Pero en los últimos años hemos visto que la reducción de riesgo de catástrofes se ha formado parte de su mandato específico. Y desde la región del Pacífico vemos que muchos países y estados y comunidades también han utilizado la crisis climática para declarar la emergencia climática y así acelerar la acción climática. Les daré y les mostraré algunos de los trabajos que hemos realizado para los pequeños estados insulares, entendiendo los distintos indicadores señalados en la cartera de los ODS. Y si ven la cantidad de personas que se ven afectadas en millones como agregado de los 38 pequeños estados insulares, podemos ver que hay un aumento significativo desde los años 70. Ahora bien, en términos de los indicadores, si ven el extremo inferior de la tabla, la mayoría de la roja está en rojo y los indicadores nos han mostrado signos de crisis. Y llevar esta evaluación científica y mensaje a un siguiente nivel, parte de nuestro trabajo también es hacer un puente de la política científica y el contexto para generar informes de política que puedan proporcionar pruebas para tomar las decisiones de políticas correctas y justas. Y es lo que estamos haciendo en la región. En términos de análisis institucional y político, también es importante entender que el agua y la crisis climática están actuando en conjunto, por lo que no solo proporcionan a las partes interesadas y a las comunidades información y conocimiento, sino también una estrategia inteligente sobre cómo transformar la teoría sobre la seguridad de agua y la seguridad climática en acciones efectivas a hacerlo. Y esto es algo que fue respaldado en 2014, ha sido un mecanismo habitual de apoyo a las asociaciones multipartitas en la región y creo que estas plataformas pueden dar una aceleración a la agenda existente para ofrecer claridad, pero también hemos hecho una evaluación más compleja sobre las intersecciones y los vínculos
entre la salida y entrada de la influencia de sistemas metabólicos en la isla, por lo que quiero llevar su atención a mis panelistas, al doctor Chan, quien también habló sobre tratamiento de aguas residuales, que habló de la vulnerabilidad de la cadena de suministro global. Así que todo esto es un impacto o factores que afectan directa o indirectamente la sostenibilidad de un sistema insular. Así que para poder deconstruir la complejidad hemos hecho que esto se convierta en un discurso político en distintos foros. En términos de las intervenciones, hemos apoyado industrias específicas, sistemas de diversificación industrial y de medios de vida, en concreto los sistemas de acuicultura, de algas y algunos de estos grandes estados océanos, sistemas insulares estableciendo sostenibilidad, directrices en línea de la economía azul y la adaptación basada en los ecosistemas. No solamente se limita a dar o diagnosticar problemas, sino también a ayudar soluciones que podría ayudar a mitigar, y estoy segura que estamos escuchando algunos de los otros panelistas de que otras mejores prácticas son buenas para poner en marcha y mitigar algunas de las agendas de los retos y hacer las políticas puedan apoyarse en conjunto para garantizar que las pruebas científicas se incorporen de forma adecuada al discurso político. Y antes de terminar, quiero darles un reflejo de algunos de los discursos que escuché en la COP27 en el pabellón oceánico, también sesiones dedicadas a las pequeñas islas y a los estados en desarrollo y los grandes estados oceánicos en el marco de la planificación del Pacífico. Se mencionó en el contexto de que era un marco de previsión y de guía para un enfoque integrado del clima adverso y de gestión. Así que las islas del Pacífico también han sido citadas como un punto de referencia con respecto a este marco que ya ha sido propuesto por varios estados miembros, y las islas del Pacífico también presentaron la histórica declaración a los líderes de la COP y declararon de emergencia climática que habla de varios procesos interesantes, sobre todo con esta agenda que ha tenido tracción con los compromisos financieros que se han discutido en estas regiones. Y directamente del pabellón del océano, donde también se habló de las innovaciones tecnológicas que utilizan las herramientas de información y comunicación para incluir las iniciativas lideradas por la comunidad en estas agendas más amplias. Y puede que aproveche esta oportunidad para cerrar mi intervención con las palabras del activista de clima de Hibi, que levanta la voz y reitera que el cambio climático no solamente amenaza la biofísica, sino también la sociedad, el tejido de la sociedad de las comunidades del Pacífico. Y por eso estas promesas de los compromisos de de cerrar las brechas financieras para cumplir con la agenda de adaptación y resiliencia es cuestión de justicia y no solo de obligación para muchos de estos pequeños estados y países insulares en desarrollo como los del Pacífico. Muchas gracias. Después de este rápido resumen, me gustaría darle la palabra al siguiente panelista, señora Metzing, especialista en desarrollo de proyectos en el Hub NDC de la Comunidad del Pacífico, que nos dará una visión sobre la integración del agua en las contribuciones determinadas a nivel nacional, haciendo hincapié en las lagunas de soluciones en las oportunidades de adaptación al agua. Señor Sin, tiene la palabra. Muchas gracias, Nidi. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Fue muy bueno escuchar de los 2 panelistas, y también, o sea, pero la necesidad de tener un espacio con respecto al agua en la región.
y cómo podemos gestionar este riesgo o impacto del cambio climático sobre el agua en la región. Y mi presentación o intervención aquí en este webinario es decirles exactamente cómo tenemos todas estas estrategias, todas estas buenas actividades planificadas en los planes de desarrollo nacional, en el discurso en torno al cambio climático y la forma de abordarlo, pero luego traducir todas estas cosas en la más alta comunicación para que se lleven a cabo más acciones y cómo las podemos llevar a cabo. Saben que es muy crítico tener las intervenciones en términos del agua y sobre todo en las contribuciones nacionales. Ahora les voy a presentar algunas de las contribuciones nacionales en la región y para que vean cómo el agua se ve en los NDCs y las formas en que podemos mejor ver cómo el agua forma parte de sus índices. Empecemos. Creo que el doctor Chen ha dado una buena visión general sobre la región del Pacífico en los países y las vulnerabilidades y riesgos y asociados con el cambio climático, así que me saltaré esta diapositiva y pasaré a la siguiente. Aquí lo que vemos para discutir la razón por la cual necesitamos incluir el agua en las NDC, es importante señalar que aproximadamente 50% de nuestra población viven sin acceso a instalaciones básicas de agua potable y esto es bastante comparado con otras regiones del mundo. Y día tras día, los acontecimientos extremos relacionados con el agua están afectando a la población de los países insulares del Pacífico que sufren las inundaciones, sequías, y estas son algunas de las cosas que necesitan acción en términos de comunicaciones de agua, de las NDCs o del clima. También vemos que 2/3 de la población de países insulares del Pacífico carecen de acceso a servicios sanitarios básicos. Y esta cifra es bastante alta, dado de que la mayor parte de nuestra población de las islas del Pacífico viven en zonas rurales donde no están conectados a servicios reticulados de servicios de agua. Otra razón importante por la que tenemos que discutir sobre el agua, y esto tiene que ver con el hecho de que una gran parte de nuestra población viven cerca de la costa. Si ven los países como el lago Kiribati, viven menos de 1 kilómetro de la costa. Entonces podemos ver aquí los cambios en los sistemas del mar, en costeros, para estos países y la mayoría de las personas en estos países se quedaban en estos países y están utilizando de costa para poder cubrir con sus necesidades, entonces para poderlos ayudar y que tengan seguridad con respecto al acceso al agua. Entrando a la de la parte de NDCs, podemos ver que los países específicos han presentado sus NDC después de firmar el Acuerdo de París y de justo después de esto, muchos de ellos son mayor que los NDC. Esto es 71% de los países del Pacífico que han presentado sus NDC se adelantaron en el 2020, 2021 y 2022 para actualizar los NDCs o índices. Y lo pueden ver aquí en la tabla que tiene los países que necesitan, por ejemplo, las Islas Cook, Kiribati, que necesitan emprender una revisión en los índices en Palau, por ejemplo. En este gráfico
se muestra los índices, cómo han integrado el agua y si se agrupan las intervenciones que están en los índices o en los NDCs, cuáles son la gestión de medios, los recursos hídricos, la política de servicios de agua, por ejemplo, cómo han identificado las actividades que requiere implementar como parte de los NDCs, la eficiencia energética en todos los servicios y vemos el beneficio básico del cambio climático cuando vemos los países, por ejemplo, en Vanuatu, FMC han captado bastante bien o integrado el agua como parte de sus NDCs. Estos han integrado, tienen o han enumerado las intervenciones que quieren con respecto a los servicios del agua, han incluido intervenciones que quieren llevar a cabo como la gestión de estas aguas y llevar a cabo nuevas políticas. Y han también enumerado la consideración de la energía, de la eficiencia de los servicios de agua, por ejemplo, el uso de sistemas de bombeo eficientes desde el punto de vista energético o menos sistemas de bombeos de emisiones para suministrar agua. Si vemos este gráfico, es que los países que han actualizado sus índices o sus NDCs, estos han integrado el agua no solamente dentro de muchas actividades de sus NDCs. Si hemos visto países que la han integrado entre el 2020 y 2021, podrán darse cuenta que el agua no se ha visto integrado tanto como querríamos y es parte de sus índices. Y hay bastantes razones para ello. Y como se dice, los índices son aportes de entendimiento de país y lo que significa es que depende exclusivamente del país en función de sus circunstancias nacionales para incluir lo que creen que sea relevante, porque al final del día son ellos los que son responsables de presentar informes de progreso o seguimiento de lo que incluyen estas comunicaciones. Así que hay algunos países en la región que han articulado bastante bien el agua como parte de sus objetivos de mitigación de la adaptación en los índices para limpiar, pero hay un enorme margen de mejora en en la mayoría de los demás países insulares para integrar el agua hasta un punto, aunque que se haga muy evidente que la agenda para la región es el agua y los servicios del agua y cuáles son la gestión de recursos en el futuro. Ahora bien, si observan el alcance de las actividades que se han integrado en los índices por los países, pueden ver una enorme gama de actividades de los países han priorizado. Por ejemplo, si miramos a Vanuatu, desde proyectos de lavado de residuos hasta servicios de co-beneficios de cambio climático como parte de objetivos de adaptación que han trazado en proyectos de infraestructura, también han indicado la necesidad para nuevas políticas de agua o para la revisión de actuales políticas del agua. Y si vemos también a FSM, también tiene una gama bastante grande de actividades que quieren proponer en marcha como parte de los índices e incorporarlas y llevarlas a cabo en las comunicaciones, en la industria de las comunicaciones. Pero países como Fiji también tienen una serie de actividades que han priorizado como parte de sus índices y sus comunicaciones para las unidades de las triple C. Esta es una discusión rápida sobre algunas cosas y si ustedes ven los gráficos aquí, pueden ver el primero y los índices de adaptación. La mayoría de los países que se ha enumerado el agua como adaptación como una parte de objetivo de casi 70%, en el cual sus NDCs reconocen como parte de adaptación, que podría ser integral en la forma en que lo han discutido o simplemente generalmente dicho que organizan es que el votante es importante de la adaptación
y estudiando los índices. Y si vemos el lavado en los NDCs actuales, ustedes pueden ver que 20% de los NDCs o de los países que han presentado sus índices, entonces dicen que realmente el lavado es parte de los índices. Así que ponerlo como una prioridad es parte de los NDCs. Y falta la mayoría de los países, por ejemplo, 80% de las veces, entonces vemos que el lavado como un sector privatizado dentro del sector del agua. Y si vemos la consideración de eficiencia energética en los servicios de agua, en el servicio podemos ver que unos 40% de ellos tienen en cuenta la eficiencia energética en los servicios de agua, por lo que utilizan combustibles eficientes o bombas de baja emisión o tecnologías energéticamente eficientes para los servicios de aguas, mientras que el 60% no tienen en consideración sus índices. Ahora bien, habiendo visto esto y analizando los NDCs o índices, creo que podemos ver las oportunidades que tendrán estos países en un futuro, donde presenten sus índices arbitrados. Así que una de las cosas que podrían hacer es que tienen oportunidad de integrar el agua en la próxima parte de los índices. Y los países que no han actualizado sus índices, por ejemplo, los países de Palau, ahora tienen la oportunidad de incluir el agua como parte de sus índices. Y ahora que, que con respecto al sector del agua, quieren incluir los índices, pero creo que la publicación por el agua sobre el riesgo de los índices de recomendación son bastante válidas para los países insulares del Pacífico. Y también sería bueno ver cómo los dos países toman recomendaciones e incluyen integrar el agua en sus índices. Creo que las otras cosas que hemos visto en la región es el hecho de que la mayoría de los países de la región le falta la política de trabajo en el sector de agua, y lo que eso hace es que si no se tiene una dirección de trabajo en el sector del agua en el país, no hay ministerio, entidad o institución que priorice el agua. Y si no tiene ninguna institución para priorizar el agua, entonces nadie está tomando en cuenta la agenda del agua en acciones que se acordarían a nivel nacional. Esta es otra de las razones por las que no se prioriza el agua, como lo dice la zona NDC. No vemos muchas acciones reflejadas en los índices, y creo que si podemos avanzar aquí y tener un sector de agua resiliente, entonces tenemos que tener a primer lugar a nivel nacional para hablar de las políticas del sector del agua, para dar mandatos determinados a instituciones y ministerios para coordinar el sector del agua, sector que en la región está bastante descoordinado. En efecto, a nivel nacional está bastante descoordinado para llevar a cabo, por ejemplo, si hay que priorizar acciones, es muy importante que lo enfrentemos y coordinemos como sector, y luego trabajar en conjunto para sacar las prioridades y estrategias para ser reflejados en los índices. Creo que la otra cosa buena que podríamos hacer como parte de estos NDCs o índices puede variar de país a país, de región a región. Y lo que podría hacerse es con los socios de conocimiento, las universidades, con los grupos de reflexión o con el grupo que está compartiendo su conocimiento sobre cómo integrar el agua y los índices en la agenda antigua en las acciones climáticas. Y creo que el otro punto muy importante para esto serían las directrices y buenas prácticas de desarrollo en índices de integración de agua y en los índices. Y creo que esto es algo que hemos visto y vemos en las triple C, es que no hay ninguna plantilla fija para presentar un NDC para un triple C. Y la razón para esto es que incluso las NDCs están basadas en circunstancias nacionales. No se puede tener una plantilla para pedir a los países que incluyan cosas en sus índices.
Así que tomando en cuenta esto, creo que lo que podemos sacar de este análisis es que los países que han seguido plantillas tienden a pasar por alto o no integrar el agua en los índices, y creo que eso es algo que se puede mejorar si hacemos mucha gestión o desarrollo de capacidades en la región. Y creo que si solamente es cuestión de que se ha pasado por alto que la plantilla no lo requiere, entonces hay un enorme potencial para actualizar nuestros índices e incluir el agua, basándonos en nuestras circunstancias nacionales. Me gustaría compartir con ustedes también la pantalla de los dos NDCs y de FM y Vanuatu. Aquí FSM tiene los índices que reflejan cuánta inversión están necesitando en sus servicios del agua, y creo que es un muy buen ejemplo con los índices de los más altos de clima y de comunicaciones, porque si tenemos este tipo de tablas en sus índices diciendo exactamente dónde quiere poner las intervenciones en los servicios de agua en los próximos 5 o 10 años, está dirigido a la financiación del clima y puede ir a cualquier donante y decir, esta es la necesidad de agua que tenemos, nuestros servicios, índices, el plan de desarrollo y lo necesitamos para mejorar los servicios en agua. Aquí tienen los proyectos de servicio para distintos estados como parte de distintos índices. También vemos que en Vanuatu, que mucho es parte de esta tabla con respecto al compromiso con el agua en sus índices, y podemos ver aquí, por ejemplo, en la A3, dicen otros se comprometen a garantizar que todas las personas tengan acceso al agua potable y procede de ahí, y otros documentos políticos, pero también han enumerado la parte de condicionalidad. ¿Cuál es condicional, cuál no es condicional o qué tan condicional es? Y también el financiamiento necesario para ello. Estoy compartiendo esta pantalla con ustedes para mostrarles que es bueno reflejar sus índices si están haciendo cosas al respecto para tener un objetivo específico y cuantificado y tener muy en cuenta que haremos y nos aseguraremos de que gestionemos bien nuestros recursos y el acceso equitativo a ellos. No obstante, si tenemos todos estos objetivos cuantificados, lo hace muy fácil para los países obtener financiamiento o atraer instituciones financieras de clima para financiar algunas de estas actividades como parte de los proyectos climáticos. Creo que por mi parte es todo. Muchas gracias, Nidi. Muchas gracias, señor Sim, por darnos un relato vívido de la integración de la seguridad del agua y la acción climática. Todo esto es una muy buena noticia que cada vez más es más frecuente que integre los servicios de agua, de aprovisionamiento de agua. Así que esto es para la planificación climática, ejecución de acciones y la implementación. Y pasemos a una perspectiva regional. Vamos a escuchar una perspectiva de país que tenemos a la señora Mashina Abdulrahman del Ministerio de Ambiente, y ella va a darnos una visión general de la Estrategia Nacional de las Maldivas en el Plan de Acción para gestionar las intervenciones en zona económica exclusiva. Gracias, señora Machina. Gracias por la palabra y comparto mi pantalla. Gracias por darme esta oportunidad. Es un honor compartir nuestras experiencias con respecto a nuestra economía exclusiva y la gestión de la misma, y creo que esta presentación sería un cambio de las conversaciones que hemos tenido, porque mi presentación se centrará principalmente en áreas muy gestionadas y cómo estas intervenciones llevan a la adaptación. Ahora bien, en términos de áreas protegidas, creo que las
regiones protegidas o las zonas protegidas desempeñan un papel fundamental en la medida que adaptamos los ensayos para conservar las zonas claves de biodiversidad y las zonas resistentes y son la esperanza para las futuras generaciones. Así que cuando definimos un área protegida, ese es un espacio geográficamente específico, definido y reconocido, gestionado a través de un mecanismo legalmente eficaz y que sus servicios ecológicos asociados también valores culturales. En la mañana estamos trabajando en proteger el 10% de nuestro arrecife coral y el 30% de los ecosistemas de manglares. Y en términos de protección, los manglares desempeñan un papel clave en el de sumideros de carbono, almacenan más carbono que los bosques juntos. Junto con los términos de arrecifes de coral similar a otras naciones del Pacífico de Maldivas, un estado insular de coral y la conservación y protección del arrecife coral es una protección de nuestras islas y ecosistemas vulnerables, por lo que esperamos conservar y gestionar estas zonas. Y actualmente hemos alcanzado 40% de estos objetivos y tenemos 79 áreas protegidas que cubren una pequeña área en comparación a otros países, lo cual es 547 kilómetros cuadrados, pero eso se traduce en 30% de nuestros arrecifes de coral. Así que cuando estamos hablando de 2% de la protección del producto, nos enfrentamos a un reto por ser un gran estado oceánico. Para lograr este objetivo, necesitamos proteger una gran área de nuestro océano. Así que esta es nuestra zona protegida y nuestro proceso de declaración para identificarla. Así que para identificar y declarar una área protegida es un proceso largo, porque la protección y la gestión de una zona requiere ciertas intervenciones y estamos limitados a algunas de las actividades que ya están en marcha, por lo que necesitamos que las partes interesadas consulten respaldo a otros sectores com- como la pesca y turismo, y también tenemos que tener una comisión con respecto a las áreas de protección y las actividades que se pueden realizar, igual están prohibidas en la región, y la justificación de protección. También en las mañanas estamos trabajando en un objetivo muy ambicioso de proteger, declarar 20% de nuestra EEZ, es excelencia y es nuestra contribución a la comunidad mundial en conjunto con el gran estado oceánico y actualmente, aunque estamos emprendiendo medidas de pesca sostenible donde lo hacemos todo y la línea de pesca, queremos demostrar a la comunidad mundial que mediante la protección se puede contribuir a la conservación de las especies, así como la protección que conducen con mayores beneficios económicos como el aumento de capturas de peces y de la biomasa al atrapar esto. Entonces, como lo habíamos dicho antes, si tomamos los porcentajes en comparación con el conjunto, es que es más bien tenemos ciertas áreas protegidas que son muy pequeñas porque necesitamos grandes áreas marinas protegidas en alta mar, pero incluso con las pequeñas áreas en las que esperamos proteger, tenemos la pérdida y la regulación necesaria para la protección. Pero el reto es la aplicación de estos planes de gestión, porque las 79 zonas protegidas, solo tenemos 5 zonas con un plan de gestión y estas zonas se encuentran en su mayoría en la biosfera de la UNESCO. Entre ellos, 20 adultos en Maurice, 3 átomos se designan por plaza. Y a través de estos sistemas tenemos distintos tipos de herramientas de gestión. En Jariparo, que es una zona protegida marina con manta de importancia mundial, tenemos rangers y exceso de permisos y generamos bastante de ingreso a través de estas áreas gestionadas. Pero en términos de humedales y otras islas remotas, esperamos pasar a una zona de cuatro compromisos de la comunidad. Esto es similar a otros desafíos y los principales que tenemos en principal son recursos, financiamiento, tecnología y finanzas.
y con el aumento nunca tendremos suficiente financiamiento, suficientes recursos humanos para gestionar estas áreas, por lo que tenemos que centrarnos en la tecnología y en un mecanismo de innovación de gestión. En las áreas existentes, entonces tenemos que preguntarnos dónde trazamos una línea de equilibrio en cuanto a los usuarios de los recursos, en sus excesos y derechos sobre estas zonas, o también garantizar y la protección de objetivo clave que nos propusimos. En esta foto pueden ver algunos tiburones, que es un sitio de agregación de tiburones ballena, pero desafortunadamente debido a la producción y la globalización, famosa por ser una zona mundialmente conocida, es la que pueden ver algunos tiburones ballena a lo largo del año. Hemos atraído mucho turismo y actualmente nos enfrentamos a un reto donde estamos observando un turismo masivo en estas zonas, por lo que tenemos que encontrar un equilibrio, tenemos que tener intervenciones de gestión que se inviertan en ello y ahí limitamos la cantidad de personas que puedan visitar estas zonas. Pero al mismo tiempo estaríamos afectando los medios de vida de ciertos miembros de la comunidad mientras se hace esta intervención, por lo que es esto uno de los mayores retos de gestión que tenemos. Y mientras avanzamos, como otros océanos pacíficos, necesitamos grandes áreas marinas protegidas para alcanzar los objetivos globales de protección. Así que la gran área marina protegida es una zona protegida de más 150.000 kilómetros, pero con estas áreas marinas protegidas y del océano actualmente en la comunidad mundial, estamos negociando para poder proteger más allá de las jurisprudencias nacionales. Pero esto existe y muestra que la gran área marina protegida deberíamos estar consciente que tienen dificultades en la aplicación y en el monitoreo. Así que es muy importante que haya un mecanismo para alcanzar los objetivos globales, pero que también podría acabar siendo una caja de papel que deberíamos tomar con precaución con respecto a gestión y asegurarnos de que estas áreas sí sean gestionadas de la manera adecuada. Esperamos que en la energía de las grandes áreas marinas protegidas que estamos planeando, utilizar los recursos existentes para la gestión en términos que creo que similares a otros países. Una gran parte de nuestro presupuesto nacional se centra en la seguridad y en garantizar la seguridad. Se ha invertido recursos para garantizar la seguridad marítima, para que las instalaciones ya invertidas puedan gestionar las áreas protegidas. Y también tenemos que trabajar junto con la gestión de pesca y de las regiones de colaboración para garantizar la gestión de las zonas marinas grandes. Y el camino para avanzar es que sugerimos es tener una mejor asociación en términos de tecnología y compartir conocimiento, porque hay países que tienen la tecnología y suficientes recursos y están llevando a cabo un control y una vigilancia a distancia muy avanzados. Este es el área en el que estamos centrándonos actualmente en términos de gestión de estas áreas y el control de vigilancia a distancia. Creo que el camino para seguir adelante es la gestión de grandes áreas protegidas porque nunca vamos a tener suficiente financiamiento, suficiente personas para supervisar estas áreas. Y algunos de estos mecanismos de monitoreo como el uso del petróleo pueden causar más daño. Entonces, con respecto a los impactos negativos, creo que tenemos, y en términos de control, tenemos que centrarnos en las emisiones y en medidas de invertir en la naturaleza, e invertir en nuestro capital natural, por lo que establecer y gestionar áreas protegidas. Estamos invirtiendo en nuestra economía al proteger nuestras pesquerías y el turismo del que depende nuestra economía. Gracias, esa es mi presentación y no duden en enviarme algún correo si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, señorita Machina. Nos ha dado un relato muy interesante sobre el nivel nacional
de varias dimensiones que son muy específicas al contexto local. Me intrigó mucho su punto de vista sobre el conflicto de uso de los recursos y su descripción exhaustiva, cómo se refleja en el contexto de las Maldivas. Y es importante que usted haya hablado del uso de la naturaleza basada en soluciones y digitalización o gobernanza digital y la supervisión. Y agradezco por llamar nuestra atención sobre la asociación esencial para lo de ese 17. Y antes de pasar de local a mundial, voy a pedir a todos nuestros participantes para que preparen sus preguntas pronto, porque justo después de la última intervención pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Y en caso de que ya tengan alguna pregunta, por favor utilicen la función del chat o de QA o de por sus siglas en inglés, y así podemos unirlas con los panelistas. Habiendo dicho esto, quiero hacer una nota rápida que el señor Pojotes no estará hoy con nosotros y representa al Consejo Mundial de los Océanos y debido a su mala salud envío sus disculpas. Si tienen alguna pregunta sobre el Consejo Mundial de los Océanos, puede enviárnoslas directamente y nos aseguraremos de que Paul la reciba y pueda proporcionar su respuesta por correo electrónico o algunas otras formas alternativas. En esa secuencia pasaremos al señor Harm Durrell de los Países Bajos, pasando de lo local a lo global. Escucharemos cómo es el camino a la Conferencia de Naciones Unidas 2020, cómo las futuras coaliciones y creación de capacidades pueden manifestarse o dirigirse aceleradamente desde el panel internacional sobre, sobre los deltas y regiones costeras IPDC y nos va a dar cuenta de esta nueva coalición y conoceremos cómo IPDC puede dar una modalidad para dirigir la agenda, señor. Sí, Mr. Holmes, sí, gracias. Mire, déjeme compartir mi pantalla. ¿Pueden ver todos mi pantalla? Sí, no en el modo de presentación. Bueno, ahora sí. Ahora sí está en el modo adecuado. Sí, muchas gracias. Y les agradezco por ser parte de este seminario web y me complace presentarles la iniciativa de las áreas costales y deltas, incluye las pequeñas islas insulares. Mi nombre es Hamduel y soy presidente de la Secretaría del IPDC y también trabajo en el Deltaris, que es una organización de investigación sin fines de lucro con sede en los Países Bajos, trabajando a nivel mundial de la región del Pacífico. El objetivo principal que veo para el IPDC es adaptar la adaptación al clima. Y la iniciativa fue tomada por el Ministerio de Infraestructura de Gestión de Agua de los Países Bajos y cuenta con el apoyo del Centro Mundial de Adaptación Delta Alliance y Deltaris. Y el IPDC aún está en fase de conformación y agradecemos cualquier aportación que nos pueda ayudar con la configuración final de la IPDC y su programa de apoyo de adaptación del clima en las zonas costeras de los deltas y en las pequeñas islas insulares. Y el IPDC también cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua para la primera fase, que es hasta el 2024, y también para poner en marcha las actividades del IPDC. Creo que los oradores anteriores ya mencionaron que las pequeñas islas insulares están sumamente expuestas y son vulnerables al cambio climático, enfrentan también muchos retos para adaptarse al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Y creo que esto también fue un mensaje clave de la COP27, que hay una necesidad urgente de una acción de adaptación climática turboalimentada y no hay tiempo que perder. Y la colaboración también es
esencial en todos los niveles para poder llevar a cabo y emprender acciones, estar listos y preparados para el futuro. Y no voy a repetir todos los desafíos que están ahí porque creo que ya los conocen. Y la colaboración es exactamente lo que el IPDC hará, que es facilitar la colaboración a través de asociaciones y coaliciones trabajando en conjunto en la aceleración de la adaptación climática y de acción que ofrezca resultados tangibles que puedan responder a las necesidades de los países y en este caso de los pequeños estados insulares. Para alcanzar esto, los niveles de agua van a traer varios puntos en conjunto para facilitar la planificación integrada de la adaptación y para implementar la fecha de aceleración que tenemos. Tenemos el grupo de trabajo, tenemos el grupo de nivel político, tenemos el panel científico internacional, que es traer a los mejores científicos y expertos de adaptación climática. El tercer nivel también es la aplicación compuesta por organismos y redes que son responsables de apoyar las acciones de adaptación climática en el terreno, como lo compone el grupo de champions o campeones, de dirigentes de alto nivel de gobiernos e instituciones financieras, también con un compromiso político y financiero. A su vez, teniendo liderazgo, estos están desempeñando un papel clave en situar el agua en el centro de la acción de adaptación climática, acelerando las agendas climáticas, integrando el agua y los planes de educación internacional y también apoyando la implementación de planes. También es importante que desempeñan un papel en apoyar otros países y pequeños estados insulares, apoyando con el conocimiento y aportando las mejores prácticas. En la COP27 tuvimos que lanzar un suave grupo de campeones o Champions Groups que se desarrolló en Egipto, Bangladesh y Colombia, pero también de los directores generales del Banco Asiático de Desarrollo y el Fondo Verde para el Clima, por lo que ya hemos iniciado el grupo de Champions o campeones. Pero todavía estamos discutiendo con otros países y con otras instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y estar comprometidos con estos IPDCs. La capa de la ciencia, este es el panel internacional de científicos de alto nivel y expertos de adaptación que vinculan sus conocimientos compartidos con las necesidades locales de planificación y ejecución, por ejemplo, mediante una reducción de escala de los escenarios del IPCC a una escala muy local para cuantificar el riesgo climático a medio y largo plazo, pero también proporcionar apoyo en desarrollar la adaptación de las posibles herramientas de soluciones, guías, etcétera. Y la tercera capa, que tiene que ver con las agencias de implementación y redes, están trabajando a través de coaliciones y asociaciones con expertos internacionales en el apoyo de planificación y las acciones integradoras sobre el terreno. Y también desempeñan un papel importante en la aplicación del sector de soluciones prometedoras. Así que el IPDC se centrará en 6 equipos. 5 equipos están en el marco global de aceleración, que también serán los temas claves de la conferencia del año próximo de la ONU. Y añadimos un sexto sobre sobre las pequeñas islas insulares, sobre los desafíos de adaptación. Y el IPDC creará una coalición de redes para trabajar en conjunto con los equipos seleccionados y recientemente hemos iniciado las discusiones en las redes que aparecen en la diapositiva y si quieren contribuir, por favor, no duden en hacérmelo saber después de esta sesión. Como se los mencioné, estamos actualmente en el proceso
de diseñar el IPDC y el lanzamiento oficial será en la Conferencia de Agua de Naciones Unidas en marzo del 2023, mientras que los miembros del equipo, el grupo de campeones o Champions Group secretario y trabajan juntos y tienen agua y talleres regionales de agua y ayudan a tener con la agenda del IPDC. Y la conferencia de Delta también se va a ayudar a organizar para marzo del 2024. Y la agenda también tiene todas las necesidades de conocimiento y la guía e interfaz de poder apoyar los planes de adaptación y de acción. En esta diapositiva hay mucho, pero creo que algo importante de esto es un compromiso a largo plazo para poder alcanzar los ODS para el 2030. Y también tenemos que monitorear nuestro proceso y nuestros puntos clave en las reuniones de la COP, pero también en las conferencias que se van a organizar cada 2 años. Para resumir, creo que los mensajes más claves es que el IPDC va a querer traer el agua al corazón del clima, compartiendo el conocimiento con la acción local y también armonizando una cartera de proyectos que esté implementado en las finanzas. Y pueden seguirnos a través de nuestro sitio web o nuestra página de LinkedIn. Les damos la bienvenida y les agradecemos su contribución y compromiso a lanzar el IPDC en la Conferencia de Agua de Naciones Unidas y les agradezco mucho por su atención. Gracias, Ham. Y creo que esto suena muy prometedor como modalidad adicional para dirigir y acelerar la acción para el cambio. Y creo que tal vez este es el momento que empezamos con algunas discusiones y hacernos preguntas los unos a los otros para poder tener agendas y ver cuáles son los impactos clave que apoyamos y iniciativa como el IPDC y también de la comunidad de adaptación del agua. Y le pido a todos mis panelistas que por favor enciendan su video para que pod- podamos tener una discusión sobre las IPDC y ver cómo los agendas y las actividades y y cómo las han iniciado para dirigir actualmente sus agendas climáticas. Todos los panelistas, si por favor están aquí, por favor enciendan su video para poder comenzar con la cuestión y para tener todas esas intervenciones. Si tienen alguna pregunta para los panelistas, este es el momento para hacerla. Antes de esto, puede que yo hable aprovecho esta oportunidad como presidente de hacer mi pregunta y hablar con mi panelista de Maldivas. Usted dijo que hay una necesidad de a- utilizar herramientas que han utilizado, que el Estado se ha incluido en su agenda. Está utilizando esta agenda o tipo de plan para iniciar esta visión de utilizar la tecnología y si puede compartir algunas ideas y me gustaría tomar también su reflexión sobre cómo esto también encaja con una intervención tecnológica integrada como los sistemas de alerta temprana, porque a veces esta tecnología integrada puede ayudar a controlar, pero también dar algunas previsiones o alertas tempranas. Así que si puede compartir algunas de estas tecnologías que ha puesto en acción. Sí, muchas gracias por esa pregunta. En términos de ponerla en acción, nosotros actualmente estamos estudiando tecnologías utilizadas en otros países y hemos identificado que hay una especie
de sistemas ya existentes en términos de dispositivos de vigilancia y de tráfico marino y seguimiento de buques. Estas tecnologías existentes pueden incorporarse a nuestra gestión y aplicación sin invertir ninguna infraestructura adicional. Así que creo que en términos de gestión de pesca también actualmente es importante y obligatorio para que todas las embarcaciones registradas tengan un dispositivo de vigilancia instalado en sus buques. Y ellos también hay tecnologías que estamos en una etapa muy temprana y actualmente estamos trabajando con el Banco Mundial en un proyecto denominado Modelos Digitales y la próxima semana en realidad tendremos un taller de alcance sobre eso y esperemos que después de eso pueda darle una respuesta más clara a su pregunta, ya que estas tecnologías existentes en otros países, pero entendemos que la especialización remota en los viajeros en términos de drones o aviones no tripulados submarinos o de la vigilancia por satélite o por un barco existente es una nueva tecnología muy próxima y nueva que está creciendo muy rápido. Y también en términos de telecomunicación, hay herramientas que podemos utilizar que son muy baratas. Por ejemplo, un teléfono puede ser utilizado como para hacerle seguimiento a un dispositivo, para poder identificar los buques y diferenciar entre buques amigos y buques no amistosos a través del mecanismo. Y también tenemos muchos de estos, sí que tenemos muchas cámaras de alto nivel que son muy eficientes y esperamos que en los próximos días pueda darle una respuesta más clara, pero creo que esta es la oportunidad que tenemos que pensar más allá porque hay innovaciones que se están desarrollando. Muchas gracias, Mushina, y creo que le pregunto a mi siguiente panelista, Juan, para conocer su opinión cómo el IPDC está planeando aprovechar el conocimiento y las iniciativas existentes. Nos has dado una breve visión general, pero ¿cómo identificó algunas iniciativas o agendas en curso a nivel de división para el Pacífico u otras regiones de pequeños estados insulares, oceánicos grandes que puedan ser tabulados para acelerar la acción y el impacto? Aunque entiendo que es pronto para que el IPDC pueda tener alguna reflexión sobre esto. Pero que si pudiera añadir algo para que nuestro público entienda mejor. Sí, muchas gracias por su pregunta. Y es como nosotros también dentro de 2 semanas también tendremos una reunión sobre equilibrio para poder discutir los desafíos ahí. Y creo que las pequeñas islas que también fueron mencionadas son extremadamente vulnerables y tienen al cambio climático. Y yo también le estaba preparando una pregunta a la señora Amusiva con respecto a la integración del agua con los índices y en los mapas, pero también sé que las islas también están luchando para poder identificar más claramente cuáles son los riesgos climáticos a largo plazo para las islas y sabemos que va a haber un aumento del nivel del mar en los cambios climáticos, también acelera mucho más rápido de lo que estamos esperando. Y creo que también es bueno desarrollar algunas estrategias relacionadas con una parte de adaptación para pequeñas islas insulares y creo que es extremadamente desafiante tenerlo. Y creo que el IPCC puede hacer también para reunir a los científicos para poder mapear mejor y más claramente cuáles son las oportunidades para los pequeños estados insulares para adaptarse a estos restos. Y hay mucho conocimiento disponible, creo. A veces es difícil tener acceso a ellos. Y creo que el IPC quiere hacer y es unir esto al reunir las personas.
Gracias. Y me complace saber que el IPC también lo está haciendo y le doy la oportunidad de preguntar a los panelistas de la región y de las Maldivas si quiere entender de ellos cómo el papel que desempeña el IPDC en su agenda. También si quiere preguntarle a los panelistas. Así que, Han, le doy la palabra. Si quiere hacer la pregunta directamente de cómo su país puede hacerlo y los IPDCs. Esta es una pregunta para mí. No, 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 solo quería si tiene alguna pregunta para los panelistas. Eso es lo que quería hacerle. No, 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 no. Bueno, lo que pienso es que para mí es sumamente importante saber cuáles son los problemas principales y apreciaría mucho la presentación y que la presentación por señor de las Islas del Pacífico, que fue muy clara, y saber cómo las Islas del Pacífico traen el agua en sus índices y en sus mapas. Y también me quedó claro que hay algunas islas que todavía están luchando y todavía no tienen agua. Y me preguntaba cuál es la razón de esto. Y entonces, ¿cómo el IPDC puede apoyar a estos países para que traigan esto a la adaptación climática? Gracias, Han. Gracias por la pregunta. Como dijimos en la presentación, como lo podemos ver, los índices en cuestión tienen que ver con las contribuciones determinado con los países y sus circunstancias nacionales. No podemos obligar a los países a tener ciertos componentes de los NDCs, pero habiendo dicho eso, yo también creo que es muy importante que si consideramos tener las NDCs, ayudar a los países y tener la financiación para sus proyectos, organizar el agua a nivel nacional, todo en este sentido. Si estas NDCs demuestran compromisos para el sector del agua, es algo muy bueno para el país, porque tienen este mandato de acercarse a los donantes para conseguir financiamiento. Creo que las NDCs, perdón, puede facilitar, igual que ustedes pueden facilitar el compartir conocimiento. Y si hacemos un análisis de las NDCs para otros sectores, por ejemplo, el sector de transporte, conocimiento del sector de transporte que se capta en las NDCs, este ha sido analizado y realizado por varias organizaciones o grupos o redes, por lo que creo que si queremos avanzar en la captación de agua de los índices, y la razón por la que hago hincapié en esto es porque sí podemos integrar al agua dentro de la protección del agua, no en la región, sino a nivel mundial. Entonces el agua se convierte parte de las comunicaciones nacionales de la Triple C en nuestro país, así que creo que el IPDC ahí puede apoyar a nuestros países. Y también para apoyar a los países, hacer el enlace entre los planes nacionales de desarrollo, entre las redes y otros documentos nacionales y traducirlo en comunicaciones finales que son las NDCs. Entonces, esta brecha que existe ahí y cómo podrían ayudarnos a nivel de creación de capacidades, encontramos una discusión importante y para poder hablar de esto. Y una discusión de esto puede llegar lejos para incluir el agua en los NDCs. Y esto es parte de nuestra acción de adaptación. Sí,
Y lo que también puedo ver es que está trayendo es traer a las instituciones financieras a la mesa a discutir con nosotros y apoyar a los países también en la urbanización de un tipo de cartera de proyectos y que apoyen la aceleración de la adaptación climática y conseguir financiamiento. Y sé que, por ejemplo, también añadimos a las discusiones con ADB, que también tienen un gran fondo y ahora lanzan un proyecto para apoyar la acción de adaptación climática también para las islas del Pacífico. Así que creo que en este sentido también podemos apoyar a las islas del Pacífico construyendo una buena cartera de proyectos que también son ADP y que ADP está muy interesado en invertir en ello. Y creo que esta sería una muy buena contribución si también se le puede dar a las islas del Pacífico. Estoy de acuerdo. Los demás quieren añadir a sus puntos de vista dado por Ham o agrego otra pregunta. Sí, sí, Machina y luego el doctor Chan. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con ustedes, con el señor Amit Singh. Creo que tenemos la oportunidad aquí en términos de compartir experiencias y lecciones aprendidas. Y tenemos un pequeño escenario insular donde tenemos desafíos comunes y desafíos individuales y únicos para otros países. Y creo que compartir las lecciones aprendidas, una plataforma para compartir lo que tenemos y superando los proyectos pilotos sobre lo que nos ha ayudado y lo que no, es un paso sumamente importante para nosotros y el desarrollo de capacidades también es muy importante. Y creo que estamos en un punto en el que tenemos que enfocarnos en esto y no estar experimentando con otros proyectos. Es importante saber qué ha funcionado y saber cómo estamos aprovechando nuestro tiempo. Gracias, Machine. Doctor Chang, sí, creo que ella lo acaba de resumir muy bien. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora y creo que lo que ha dicho Hans con respecto a crear una cartera de proyectos para poder obtener acceso y facilitar el financiamiento de estos proyectos puede ser una forma muy significativa de usar esto en un esfuerzo colectivo. Estas son reflexiones interesantes que yo estoy llegando a establecer en la especie de agenda de prioridades del IPDC y es interesante que hay vías que pueden ser tabuladas y prioridades que se pueden establecer y esto recordó a la discusión que tuvimos durante el plenario de la COP, que hemos hecho un diagnóstico, es el momento de escalar la acción y el momento de entender las mejores prácticas y escalarlas para encontrar socios financieros para que las instituciones financieras puedan cubrir sus brechas financieras, así que creo que hay un consenso de cómo avanzar. Sí, y yo también estoy de acuerdo en lo que acaban de decir y que ya se mencionó. Queda claro que no tenemos tiempo para perderlo. Y creo que también tenemos que aprender y compartir las experiencias y el IPDC también quiere facilitar esto y creo que es un elemento sumamente importante, como crear también capacidades, porque si no tenemos tiempo para todo tipo de pruebas o pilotos o algo así, pues considero que queremos invertir es en soluciones reales que tienen base científica para que no desperdiciemos nuestros fondos tampoco. Y esto no dice que ya todos los proyectos que se identificaron no son buenos, pero creo
Que también se necesita ahora es que nos movamos bastante rápido con respecto en las acciones de adaptación al clima y seleccionar estos proyectos primero que están contribuyendo a esto. Gracias, y me gustaría como presidenta tomar la oportunidad para hacer 2 preguntas a mis panelistas, siéntanse libres de responder. La primera pregunta, creo que con toda la crítica de la COP27 nos ha dado un mandato en términos de financiación que se comprometió para la pérdida de y daños, es la cantidad de modalidades. Todavía es una discusión en curso, pero parece que el IPDC podría ser una plataforma que pueda ayudar a identificar este emparejamiento. ¿Ustedes ven el papel del IPDC como como pudiendo cumplir esta función? Esto incluye a todos los panelistas, incluyendo a Han, para que nos dé una dirección en sí, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que tenemos este financiamiento disponible. Y la dificultad de esto, creo, es cómo llevarlo a la práctica. Y creo que trabajando en conjunto con los distintos países y gobiernos, también podemos definir alguna orientación de cómo podemos implementarlos de manera de que no solo la financiación y las acciones cuando se tiene un riesgo de catástrofe que quieran reparar, pero también repararla de tal forma de que sea resistente al clima y no se construya mejor, sino se construya una vez más, sino que más bien se construya mejor. Pero creo que es bueno que esté ahí. Creo que no debemos perder el tiempo de encontrar un procedimiento muy complicado, pero creemos que se necesita alguna orientación. Sí, gracias, Hannah. Y les dejo la palabra a los otros panelistas si quieren agregar algo. Creo, y si se me permite decir de esto en términos del mandato del IPE, o en el acceso a los fondos, el reto de la COP actual es que, bueno, el mensaje queda claro, pero también es claro tener la necesidad de acceder a fondos, que es crítico, y sabemos que el momento, y como escuchamos de nuestra otra panelista, el tiempo para pilotos o ensayos ya se acabó. Y quiero decirles también con respecto a cuerpos multilaterales, y una varia cantidad de organismos multilaterales tienen que ver con las evaluaciones y evaluaciones de madurez y vulnerabilidad, y realmente me están diciendo lo que tengo que hacer. No quiero tener una conversación más que me diga, bueno, mire, lo que se tiene, que es una valoración de madurez. Lo que sí quiero es un acceso verdadero a los fondos para que podamos hacer las cosas sobre el terreno. Y como se dijo también, es que no queremos sustituir las burocracias multilaterales que están ahí sentadas conversando una con la por otra. Y tiene que ser diferente y solo puede hacerse si hacemos que el proceso sea más ágil. Y es importante porque sustituir uno por otro realmente no es objetivo. Gracias, doctor Shannon. Y voy a responder su mensaje, ir más allá del centro diagnóstico, y estoy segura que estamos bien equipados y diagnosticados y diagnosticar, pero creo que la acción es algo que está bastante en la agenda. Ah, Machina, ¿tienen alguna pregunta o punto que quieran agregar? Claro, perdón, siga. Gracias, Machina. Estoy de acuerdo con el doctor.
Shannon, que, que esto está de acuerdo con respecto, no podemos quedarnos en la política y diplomacia de cambio climático y el multilateralismo o cuerpos o discusiones, así que apoyo completamente lo que acaban de decir. Machina, sí, solo quería añadir que lo que deseamos y o esperamos es aprender de las experiencias que tenemos hasta ahora de los mecanismos financieros. Creo que el canal ha puesto en manifiesto los retos que encaramos, incluso el UNDSF. Estamos teniendo tanta burocracia financiera y otras capas diplomáticas a través de décadas de preparación de proyectos de subvención. Hemos visto infraestructuras que necesitan medidas de adaptación. Cuando se hace la preparación, casi la mitad ya se ha ido. Así que, ¿cuántos años más tenemos que tomar para volvernos a preparar? Creo que de las lecciones aprendidas necesitamos trabajar en un mecanismo más rápido y no reinventar la forma de ver las cosas, sino basándonos más bien en lo que hemos hecho hasta ahora y una acción urgente, solo una medida que podría trabajar para abordar los retos sobre el terreno en lugar de hablar de lo que hemos estado hablando en los últimos 30 o 40 años. Creo que el IPC puede ser un gran potencial en ese sentido. Gracias, Machina. No es reinventar la rueda, ese es un buen punto, ¿eh? Y un buen recordatorio. Y nos lleva a la última pregunta para los panelistas. Hemos hablado de muchas dimensiones específicamente para la perspectiva institucional del cumplimiento de las obligaciones ambientales, como los ODS, los, eh, los marcos de trabajo, muchos NDC, pero en algunos puntos creo que nos olvidamos de hablar del enfoque que queremos ver en esta mezcla para asegurar que nadie se quede atrás. Me gustaría tomar algunas reflexiones cómo se involucran las comunidades en términos de propiedad de estas soluciones, de tomar y ser incentivadas si están defendiendo algunas de estas soluciones. Así que quizás algunas de estas regiones de todos estos del Pacífico y cómo podemos ver integrar la agenda del IPDC o más centrado en la investigación de la comunidad. Sí, yo creo que del lado de las Maldivas, creo que hasta ahora no nos han dado suficiente crédito para el conocimiento local y tradicional que existen dentro de los países. Y creo que ahí hay un enfoque donde tenemos que empezar. No hay ninguna base científica. Creo que tenemos que tener conocimientos oficiales y el conocimiento local y tradicional. Creo que esto es algo muy importante. Gracias, Machine. ¿Alguien más quiere compartir sus reflexiones? Creo que voy a compartir mi experiencia de trabajo en las comunidades, especialmente en el sector de adaptación aquí en Fiji. Y yo diría que si integramos las comunidades con el tipo de soluciones basadas en la naturaleza, entonces ustedes tendrían una muy buena mezcla y la sostenibilidad de avanzar. Hemos puesto en marcha muchos proyectos para proteger nuestras comunidades costeras que utilizan soluciones alcanzables, trabajando directamente para proporcionar soluciones y proteger a sus pueblos de la subida del nivel del mar e inundación de agua salada entonces lo que he visto en algunas de las lecciones aprendidas fue que una de las cosas de que es que el proyecto sea así, tiene que ver con las soluciones y esto tiene que ver con, por ejemplo, si los manglares tienen un problema, si se muere, entonces podemos reemplazarlo fácilmente, hacer hacer un malecón sería más que a veces es algo sostenible en el sentido de que no invierte en una intervención técnica. Si vamos a involucrar a las comunidades en la adaptación para poder avanzar, creo que es importante tomarlas en cuenta
y sobre todo los lugares donde pueden ser muy útiles y su conocimiento también. Así que para las comunidades es una mezcla muy buena. ¿Algunas últimas palabras de usted, doctor Shaman? ¿Puedo agregar algo que tiene que ver con las comunidades locales que son muy importantes con la adaptación del clima? Y esto es algo que el IPDC quiere también construir aquí, tener métricas y ver cómo las comunidades locales pueden contribuir a la acción de adaptación climática. Y creo que también queremos hacer en el IPDC es ver qué tan prometedor pueden ser las soluciones locales y cómo poderlas mejorar y para otras regiones u otras islas u otros países. Y creo que esto es algo que queremos ver, que se lleve a cabo. Y regresando a una de las preguntas anteriores, creo que también es bueno que no debemos volver a reconstruir la rueda. Creo que el plan de adaptación nacional, que también es la responsabilidad de los países y de los estados, así que no es el papel que tiene que desempeñar el IPDC, hacer nuevos planes integrados, pero el IPDC quiere hacer es dar bloques de construcción y conocimientos y herramientas que puedan apoyar la planificación integrada, pero él también puede integrar el eje en el suelo. Sí, creo que eso es lo que quiero agregar. Muchas, Harm, creo que son unas muy buenas palabras para cerrar la discusión de hoy y podemos agradecer a todos los panelistas por sus contribuciones y entender que hay posibilidades de permanecer conectados, compartir experiencias y seguir partes para tener una modalidad para que siga siendo parte de la agenda de pequeños estados insulares o estados oceánicos. Gracias una vez más a todos ustedes que están aquí con nosotros para contribuir con este debate y a todos mis panelistas. Y también gracias a la Comunidad de Adaptación de Agua y el GAC por organizar esto y darnos la plataforma para intercambiar conocimientos, identificar las brechas que tenemos y convertirse en colaboradores y convertirnos en socios en la agenda transformadora que tanto necesitamos. Muchísimas gracias. Ahora cerramos la sesión. Muchas gracias.